9 técnicas e instrumentos para la recolección de información. Objetivos. Determinar la utilización racional de los procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación, su implementación, uso y adecuación a la temática objeto de investigación. Identificar los elementos y características a considerar en el diseño de los instrumentos, teniendo en cuenta las cualidades que debe reunir un instrumento adecuadamente diseñado. Diseñar instrumentos para la recolección de datos. Contenido. 1. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativos. La entrevista estructurada. Cuestionario autodiligenciado. Observación sistemática regulada o controlada. Escalas de actitud y opinión. Estadísticas, fuentes secundarias de datos. 2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos cualitativos. Entrevista no estructurada y entrevista dirigida. La entrevista en profundidad. Discusiones con grupos focales. Observación simple, no regulada y participante. Historias de vida, diarios. Análisis de contenido. El método etnográfico. 3. Control de calidad de los datos. Requisitos de un instrumento de medición. Criterios y procedimientos de validación de los datos cualitativos. El proceso de recolección de datos para una investigación se lleva a cabo mediante la utilización de métodos e instrumentos, los cuales se seleccionan según se trate de información cuantitativa o cualitativa. Algunos procedimientos son directos como la observación y la entrevista, otros indirectos como los cuestionarios y formatos. El método seleccionado depende de los objetivos y el diseño del estudio, así como de la disponibilidad de personal, tiempo y recursos financieros. Un factor importante a tener en cuenta en la selección del método de recolección de datos es la intención del investigador de producir información cuantitativa tendiente a medir con cierto grado de exactitud los fenómenos, o el deseo de profundizar en la comprensión de los mismos desde el punto de vista cualitativo. Los estudios que tienen por finalidad la explicación, predicción y control técnico se apoyan en métodos empírico-estadísticos. Los estudios histórico-hermenéuticos y los críticos sociales en cambio enfatizan más en las metodologías cualitativas para orientarse a la comprensión, interpretación y diagonal o transformación de los procesos sociales. De todos modos es aceptada la necesaria complementariedad de los métodos cuantitativos y cualitativos para entender el comportamiento humano. Muchas áreas de investigación se enriquecen al mezclar de manera razonada datos cuantitativos y cualitativos. Para efectos de precisar la acepción que se da a los conceptos de método e instrumentos conviene señalar que el método hace referencia al medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado para la recolección de datos y el logro de los objetivos de su estudio, como es el caso de la entrevista, la observación y el cuestionario. El instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información, tal es el caso de los formularios, las pruebas psicológicas, las escalas de opinión y de actitudes, las listas u hojas de control y otros. Es usual que un estudio requiera de información cuantitativa y cualitativa, lo que implica emplear más de un método de recolección de datos. 9.1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativos. Con frecuencia los investigadores obtienen datos cuantitativos para expresar numéricamente el resultado de la medición de sus variables y mediante procedimientos estadísticos describir fenómenos o evaluar la magnitud y confiabilidad de las relaciones entre ellos. Los métodos de recolección estructurada por lo general reúnen información que se cuantifica con mayor facilidad, aunque también se puede cuantificar la información no estructurada. 9.1.1 La entrevista estructurada. Es tal vez el método más comúnmente utilizado para la recolección de datos cuantitativos, aunque también pueden utilizarse otros métodos como los cuestionarios autoaplicados. La entrevista es un método diseñado para obtener respuestas verbales a situaciones directas o telefónicas, entre el entrevistador y el encuestado. Una entrevista estructurada es la que emplea un cuestionario, o guión de entrevista, con el objeto de asegurarse que a todos los encuestados se les hacen las preguntas de manera estandarizada, esto es, de igual modo y en el mismo orden. El contenido exacto de cada pregunta se especifica de antemano y estas deben ser presentadas en la misma forma a cada entrevistado. Entre sus ventajas están:
A. Facilita la comunicación directa, siendo apropiada por ejemplo para recolectar información con niños o analfabetos. B. Útil para obtener información emocional o diagnosticar problemas personales. Se permite aclarar dudas y obtener información más completa. D. Facilita complementar información, cuando se aplican otros instrumentos como el cuestionario o la observación. Entre las desventajas tenemos: A. Mayor demanda de tiempo y alto costo. B. La información está influenciada por la habilidad del entrevistador. C. Los datos pueden afectarse por el cansancio o estrés del entrevistado o entrevistador. Investigación por encuesta. Los estudios que obtienen datos mediante entrevistas a personas se denominan encuestas. Si los entrevistados constituyen una muestra representativa de la población, estos estudios se denominan encuestas por muestreo. El método de encuesta resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica que las personas estén dispuestas a informar. Su utilización se puede asumir bajo distintos enfoques: investigaciones descriptivas, investigaciones comparativas y evaluativas complementadas con observaciones u otro tipo de medidas, estudios retrospectivos, exceptuando los estudios históricos, y experimental aunque no es lo más indicado. Tipos de encuestas. De acuerdo con el diseño básico que adopten las encuestas se pueden clasificar en 1. Descriptivas, orientadas a establecer la distribución de los fenómenos estudiados en la población o subconjuntos, en poblaciones heterogéneas estableciendo subclasificaciones. 2. Explicativas, si se propone la explicación fenómeno estudiado por factores causales. A. Teóricas o experimentales, dirigidas a la prueba de hipótesis. B. Evaluativas o programáticas, para determinar la contribución de un factor, es, a la causación de un fenómeno. C. Estudios multifactoriales. 3. Seccionales o transversales. En un momento dado. 4. Longitudinales. En el tiempo o periodos, haciendo seguimiento a cohortes. A. Retrospectivos, ex post facto, partiendo del efecto a la determinación de sus causas. B. Prospectivos. Si registra información a medida que van ocurriendo los hechos. C. Panel. Repitiendo su aplicación en dos o más momentos del tiempo para determinar evolución o cambio. Limitaciones del método de encuesta. Es individualista. Estático. Trabaja con formalidades estadísticas. Etapas de la encuesta. 1. Determinación de que el método de encuesta es adecuado. 2. Formulación de objetivos, general y específicos. 3. Determinación de la cobertura de la encuesta. Personas, lugar y tiempo. Tipo y tamaño de muestra. 4. Selección de la técnica de encuestado. Tipo de encuesta según enfoques de investigación. Forma de aplicación. 5. Selección de la interacción investigador-sujeto. 6. Elaboración del instrumento de encuesta. Identificación de contenidos y tipo de preguntas. Preparación del formulario. 7. Estudios piloto para determinar las características del instrumento. 8. Trabajo de campo, ejecución plan recogida de datos. Selección y adiestramiento de encuestadores. Asignación de entrevistas en el terreno. Supervisión. 9. Crítica y procesamiento de la información. 10. Análisis e interpretación de resultados. 11. Elaboración del informe final. 9.1.2 Cuestionario autodiligenciado. Es un formato resuelto en forma escrita por los propios sujetos de la investigación. Tiene la ventaja de que reduce los sesgos ocasionados por la presencia del entrevistador, es un formato simple que facilita el análisis y reduce los costos de aplicación. Entre sus desventajas cabe destacar que el encuestador pierde el control de la secuencia de las respuestas y presenta menor porcentaje de respuestas. Preguntas del formulario. Las preguntas de un formulario se pueden clasificar de acuerdo con su forma en preguntas abiertas, preguntas cerradas o dicotómicas, preguntas de elección múltiple, preguntas con respuesta en abanico y preguntas de estimación. Según el tipo en preguntas de acción, preguntas de intención, preguntas de opinión, preguntas índices o preguntas test. Preguntas abiertas, permiten que los sujetos respondan con sus propias palabras.
¿Qué piensa usted sobre la creación de un comité de bioética en el hospital? Las preguntas abiertas proporcionan información más rica y amplia, proporcionan mayor variedad de respuestas. Permiten a los entrevistados la oportunidad de libre expresión. Ofrecen antecedentes para interpretar los posibles resultados. Su tabulación requiere construir sistemas de clasificación o categorías. Representan una ayuda cuando son utilizadas en un estudio piloto para realizar posteriores preguntas cerradas. Preguntas cerradas, alternativas fijas ofrecen al entrevistado alternativas de respuesta, para que elija la que más se aproxime a la respuesta correcta. Dicotómicas, ¿estuvo hospitalizado alguna vez? Sí _no_. Elección múltiple, ¿cómo se costea los estudios universitarios? A. Dinero propio. B. Dinero de la familia. C. Trabajo. D. Beca. E. Préstamos. F. Otros. Detalle, por favor _. La interpretación de los resultados es más uniforme. Más fáciles de administrar, procesar y analizar. La interpretación de los resultados es más uniforme. La interpretación de los resultados es más uniforme. No están afectadas por la verbosidad de los respondientes. A veces resultan superficiales, rígidas o no reflejan con precisión la opinión de los entrevistados. Preguntas con respuesta en abanico o jerarquizadas, permiten contestar señalando una o varias respuestas o el ordenamiento de ellas según su importancia. ¿Cuáles de los siguientes aspectos requieren mayor atención en la comunidad? Indique los 5 problemas que considere más importantes. Servicio eléctrico falta de médicos. Vivienda clínicas. Desempleo sala de primeros auxilios. Vicio, delincuencia obras sanitarias. Escuelas teléfonos. Educación de adultos correos. Industrias mercados. Transportes alumbrado público. Bibliotecas maternidad. Puede pedirse el ordenamiento de las respuestas según la importancia que el entrevistado le atribuya, indicando, coloque un 1 delante de lo que considere la necesidad más importante, un 2 delante de la que sigue en importancia, y así sucesivamente. Matriz de preguntas, cuestionario en forma de lista, ordenamiento bidireccional en el cual se enumeran varias preguntas a lo largo de una dimensión, por lo general en forma vertical, y se indican alternativas de respuesta en la otra. He aquí algunas de las características de los dispositivos de control de la natalidad que revisten importancia variable para distintas personas. ¿Cuán importantes son para usted en la elección de un método anticonceptivo? De suma importancia, de gran importancia, de alguna importancia, carece de importancia 1. Comodidad 2. Costo 3. Facilidad de uso 4. Eficacia 5. No interferencia con la espontaneidad 6. Seguridad para la persona que lo use 7. Seguridad para el compañero. Preguntas de clasificación, diseñadas para que los entrevistados respondan a diferentes tipos de preguntas dependiendo de sus respuestas anteriores. 1. ¿Es usted miembro de la Asociación Médica Sindical, ASMEDAS? Sí. No. 3. ¿Ha participado en alguna huelga o movimiento reivindicativo? Sí. No. Preguntas de estimación. Las respuestas sugeridas presentan diversos grados de intensidad. El interrogado puede elegir la respuesta según el grado de adhesión a la pregunta. ¿Qué opina usted de la reforma a la seguridad social, con punto neutro intermedio? Aprobación total. Aprobación con reparos. Posición no definida, ni aprobación, ni desaprobación.
Desaprobación en ciertos aspectos. Desaprobación total. Desaprobación, total, no definido. Aprobación, total, le ha interesado conocer la Ley 100 y sus disposiciones reglamentarias, graduación de mayor a menor. Mucho. Algo. Poco. Nada. No sabe. Variante, pedir al interrogado que coloque una marca sobre una línea graduada, de acuerdo con la intensidad de su opinión. Preguntas de hecho, concretas, tangibles, fáciles de precisar. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuál es su profesión? ¿Posee usted automóvil? Preguntas de acción, actitudes o decisiones tomadas por el individuo. ¿Participó usted en el Congreso Mundial de Educación Médica? ¿Ha realizado usted algún curso de informática en el área de la salud? Preguntas de intención, ¿qué haría el individuo si se diera una determinada circunstancia? ¿Por qué partido votaría usted si mañana hubiese elecciones? ¿Participaría usted en la huelga de internos y residentes? Preguntas de opinión, lo que piensa o opina acerca de algo. ¿Cuál es para usted la mejor marca de relojes? ¿Qué piensa usted acerca de la aprobación del aborto en nuestro país? Preguntas índice o preguntas test, para obtener información sobre cuestiones que suscitan recelo o que formuladas directamente resultan inaceptables. En encuestas sobre nivel de vida, en lugar de preguntar directamente, ¿cuánto gana usted?, se pueden incluir preguntas índice como, ¿posee usted automóvil, casa propia, televisor, personal de servicio? ¿Piensa costear sus estudios con ayuda familiar, crédito, beca, trabajo? Otro, ¿cuál? ¿Piensa trabajar durante sus estudios universitarios? Sí. No. No sabe. Redacción de las preguntas. Claras, concretas, concisas, evitando redacciones ambiguas o que dejan dudas sobre el grado de precisión que se espera de las respuestas. En el caso del sueldo, precisar si es nominal, efectivo, quincenal o mensual. Emplear un lenguaje sencillo y comprensible, libre de tecnicismos y palabras desconocidas. Específicas, que contengan una sola idea, evitando interrogantes dobles o múltiples. ¿Planea usted trabajar este año y trabajar el próximo? ¿Desean otro hijo usted y su esposo? Sí, no. Formularse en forma neutral e imparcial, evitando interrogantes positivas o negativas que induzcan o favorezcan una respuesta. ¿Se opone usted a que el personal se capacite a través del método de educación a distancia? ¿No cree usted que es conveniente modificar el sistema de alumbrado? ¿Está de acuerdo con el trabajo actual? No es cierto. Correcto. ¿Cuál es su opinión sobre el método de educación a distancia para capacitar al personal? ¿Cree usted conveniente modificar el sistema de alumbrado? En su trabajo usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho. Secuencia de las preguntas. Comenzar por las preguntas más fáciles e impersonales, pasando gradualmente a las más difíciles o delicadas, a medida que la tensión del inicio disminuya. Colocarlas bajo el mismo tópico o idea. Las preguntas que necesitan las mismas instrucciones para ser respondidas, deben agruparse en categorías. Embudo, empezar con las preguntas generales o abiertas e ir especificando y entrando en más detalles del problema. Así. Es el encuestado conocedor del tópico. ¿Cuál es su sentimiento general sobre el tópico? Preguntas respecto a las partes específicas del tópico. ¿Cuáles son las razones sustentadoras de sus puntos de vista? ¿Qué tan intensos y fuertes son sus puntos de vista? Pasos para elaborar el instrumento. 1. Decidir cuál será la unidad a la que se aplicará el instrumento. 2. Considerar las características importantes de la unidad de observación o sujeto en relación al instrumento. 3. Determinar la información que se recogerá. 4. Determinar la estructura del instrumento. Áreas o secciones. Formato general. 5. Diseñar el instrumento. Elaboración de preguntas o ítems. Análisis de preguntas o ítems según alcance y estructura. 6. Probar el instrumento. 7. Revisar y reproducir el instrumento. 9.1.3 Observación sistemática, regulada o controlada. Se aplica con dos propósitos:
Manipular variables a observar estableciendo controles y observar fenómenos sobre los cuales se ejerce control. Como se trata de una observación generalmente no participante, el investigador debe lograr la aceptación del director o algún miembro del grupo, quien lo presentará como un visitante con un propósito diferente al real de la investigación, facilitándole ser aceptado por el grupo, sin afectar los comportamientos de los participantes acerca de los cuales tomará datos. Pasos para realizar la observación. 1. Planteamiento del problema, esto es, definir qué, quién, cuándo y dónde se llevará a cabo. 2. Definir universo y muestra. Desde el punto de vista cronológico, la frecuencia y los periodos de observación, también los acontecimientos, conductas o acaecimientos a observar. 3. Diseñar el formato que se utilizará. 4. Entrenamiento de los observadores, especialmente cuando intervienen varios. 5. Especificar los miembros a observar. 6. Probar el formato. 7. Escribir instructivos y códigos. 8. Orientar observadores in situ. 9.1.4 Escalas de actitud y opinión. Son instrumentos ideados para medir la intensidad de las actitudes y opiniones de la manera más objetiva posible. La base del procedimiento, que puede presentarse de muy diversas formas, consiste en pedir al sujeto que señale, dentro de una serie graduada de ítems, aquellos que acepta o prefiere. El término actitud designa un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. La opinión representa una posición mental consciente, manifiesta, sobre algo o alguien. No implica disposición a la acción y puede expresarse verbalmente y ser motivo de discusión. Las actitudes no se pueden observar directamente, razón por la cual se apela al uso de escalas en las que se da una serie de afirmaciones, proposiciones y juicios, sobre los que ha de manifestar acuerdo o desacuerdo, y a partir de ello deducir o inferir las actitudes. Existen diferentes tipos de escalas de medición de actitudes y opiniones, las más comunes son, la escala Likert, el escalograma de Goodman y el diferencial semántico. Escala de Likert. Ejemplo de escala Likert para medir actitudes hacia las personas con afecciones mentales. Dirección de la calificación * respuestas calificación TA, DETD, X, persona I1. Las personas que padecieron una afección mental pueden convertirse en ciudadanos normales y productivos tras recibir tratamiento X41-2. Personas que fueron pacientes de hospitales mentales no deben tener niños X53-3. La mejor manera de controlar a los pacientes en los hospitales mentales es restringir su actividad en todo lo posible X42 y 4. Muchos pacientes de hospitales mentales desarrollan relaciones normales y saludables con los miembros del personal y otros pacientes X32 y 5. Debe realizarse un mayor esfuerzo para lograr que las personas con afecciones mentales salgan del medio institucional y regresen a la comunidad X51-6. Como no se puede confiar en las personas con afecciones mentales, es preciso mantenerles bajo observación constante X52-7. Se puede hacer muy poco para ayudar a una persona que tenga una afección mental X52-8. Se gasta demasiado dinero en investigaciones para ayudar a las personas con afecciones mentales X51 y 9. Cualquier persona puede tener una afección mental X52 y 10. La mayoría de las clínicas para personas con afecciones mentales se encuentran en mal estado y necesitan mejoras X53 calificación total para la persona A igual a 46 calificación total para la persona B igual a 19 46 19 asterisco. No se indica la dirección de la calificación en la escala Likert que se administra a los sujetos. En esta tabla se marca solo como ilustración TA, está totalmente de acuerdo, A está de acuerdo, indica incertidumbre, D, desacuerdo, TD, está totalmente en desacuerdo. Fuente, Polit, D. Jungler, B. Investigación científica en ciencias de la salud. 4. Editorial México, Interamericana, 1994. Figura 15. Ejemplo de escala Likert. Es el más utilizado para medir actitudes. Consta de varias afirmaciones declarativas que expresan un punto de vista sobre determinado tema.
Se pide al entrevistado que indique en qué grado está de acuerdo con la opinión que se expresa. La construcción de esta escala comprende los siguientes pasos. Primero se recoge un gran número de proposiciones que se consideran relevantes de tal manera que indiquen actitudes u opiniones favorables o desfavorables con respecto al tema por estudiar. Es preciso evitar afirmaciones neutras o de tipo extremo con las cuales casi todas las personas están de acuerdo o en desacuerdo. El objetivo es dividir a las personas con diversas actitudes a lo largo de una línea que va de más a menos desfavorable. También se debe elegir un número más o menos igual de afirmaciones de tipo positivo y negativo para no perjudicar las respuestas. Las preguntas deben relacionarse con un solo concepto y su número puede oscilar entre 10 y 20. Para cada una de las proposiciones se establece una gradación como la utilizada en las escalas de intensidad: aprobación con ciertos reparos, posición no definida, desaprobación en ciertos aspectos, desaprobación total. Las respuestas son clasificadas 1, 2, 3, 4 y 5, y se da a cada sujeto interrogado una nota global que es resultado de las sumas obtenidas en cada respuesta. La puntuación 5 indica la más favorable de lo que se quiere medir y la 1 la menos favorable, por eso cada ítem puede puntuarse de 1 a 5 o de 5 a 1. Una vez que se califica el cuestionario, el investigador debe evaluar qué preguntas conviene dejar y cuáles deben descartarse en una nueva escala. Es conveniente que las respuestas reflejen variabilidad, es decir, que algunas personas estén de acuerdo con ellas y otras no. Las personas que estén de acuerdo con las afirmaciones formuladas en forma positiva obtendrán mayor calificación que las que no estén de acuerdo. Si se observa que ocurre lo contrario, es conveniente invertir la pregunta para obtener nuevas calificaciones. Si cierta pregunta recibe el mismo tipo de respuestas por parte de las personas con calificación alta y baja, tal vez no sea pertinente respecto a la actitud que se evalúa o esté formulada en forma ambigua. Estos temas deben eliminarse del cuestionario. En el cuadro siguiente se presenta una escala Likert de 10 preguntas para medir actitud hacia las personas con afecciones mentales. El signo I de la primera columna del cuadro indica que es una pregunta formulada en forma positiva. Por tanto, se le asigna una calificación más alta a la persona que concuerda con él que a la que no está de acuerdo. Como la escala tiene un máximo de 5 puntos, se califica con 5 a las personas que están totalmente de acuerdo, con 4 a las que están de acuerdo y así sucesivamente. Las respuestas de dos entrevistados se indican una y otra mediante X, se indica la calificación para cada pregunta en las columnas del lado derecho del cuadro. La persona A, que estuvo de acuerdo con la primera afirmación, recibió calificación de 4 y la persona B, que estuvo totalmente en desacuerdo, recibió la calificación 1. Escalas acumulativas de Goodman. Con este nombre se designa una escala que se caracteriza por presentar los resultados en un orden jerárquico, conformando la serie de ítems en una escala unidimensional. Las proposiciones de la escala están rigurosamente ordenadas de modo tal que la aceptación de una proposición significa de hecho la aceptación de las de nivel inferior a ella. Por ejemplo, quien acepta o responde afirmativamente que ha cursado estudios superiores, de hecho da por sentado que ha seguido estudios primarios y secundarios. Por lo general el número de preguntas es pequeño, basta con 4 o 5. El procedimiento de calificación de este tipo de escalas es sencillo, equivale al número de preguntas con las que está de acuerdo el sujeto. El siguiente es un ejemplo de escala Goodman. 1. Es conveniente que exista un curso de investigación en enfermería para estudiantes no graduados. 2. Es muy probable que los estudiantes obtengan beneficios si toman un curso de investigación en enfermería antes de graduarse. 3. El curso de investigación en enfermería es muy conveniente para los estudiantes no graduados. 4. El curso de investigación en enfermería debe ser obligatorio para todos los estudiantes de enfermería no graduados. Diferencial semántico. Esta técnica se emplea para medir actitudes en la cual se pide a los entrevistados que califiquen un concepto de interés con una serie de escalas bipolares de 7 puntos. Las partes que constituyen los diferenciales semánticos se llaman escalas de calificación gráfica. En ellas se pide a los entrevistados que formulen un juicio acerca de algo a lo largo de una dimensión ordenada. La marcación consiste en colocar una O en el punto adecuado a lo largo de la línea que se extiende desde un extremo de la característica o dimensión en cuestión hacia el otro.
Estas escalas son de naturaleza bipolar porque especifican dos extremos opuestos a lo largo de una línea. Por lo general, se incluyen de 5 a 15 escalas de adjetivos bipolares para un concepto. Estos pueden medir la evaluación, bueno-malo, la actividad, activo-pasivo, o la potencia, fuerte-débil. El diferencial semántico se califica de manera similar a las escalas Likert. Figura 16. Ejemplo de escala Likert. ¿Cómo califica la calidad general de los cuidados de enfermería que recibió? Coloque una X en el espacio adecuado sobre la escala. 9.1.5 Estadísticas, fuentes secundarias de datos. Con el objeto de enriquecer el análisis, es frecuente incorporar a los datos recolectados información de censos recientes, de registros de estadísticas vitales y aún de otras encuestas. Muchas instituciones generan sus propias estadísticas o tienen establecidos sistemas de información. Además, los datos existentes ayudan al investigador a definir los parámetros del problema que desea investigar. De todos modos, es necesario utilizar con precaución los datos provenientes de fuentes secundarias, dado que el investigador no tiene el control o no conoce la autenticidad o veracidad de los mismos. Sugerencias bibliográficas. Ander E.G.G., Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social, volumen 4. Técnicas para la recogida de datos e información. México, Lumen, 2003. Galindo Cáceres, Jesús, coordinador. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México, Addison Wesley Longman. 1998. La metodología de la encuesta. Pag 33 a 73. 9.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos cualitativos. Los estudios que utilizan datos de tipo cualitativo emplean métodos de recolección que difieren de aquellos que se utilizan en estudios cuantitativos. Sin desconocer la naturaleza de cada problema investigativo, es aconsejable combinar los métodos de recolección de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, para obtener una comprensión más integral de la conducta humana. 9.2.1 Entrevista no estructurada y entrevista dirigida. La entrevista no estructurada es flexible y abierta, en ella se procede sin un concepto preconcebido del contenido o flujo de información que se desea obtener, aunque los objetivos de la investigación rigen las preguntas. El contenido, orden, profundidad y formulación se hallan sujetos al criterio del entrevistador. Las entrevistas no estructuradas se efectúan mediante conversaciones y en medios naturales. Su objetivo es captar la percepción del entrevistado, sin imponer la opinión del investigador. Si bien el investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las variables, elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los sujetos de estudio. Las entrevistas dirigidas son semiestructuradas y en ellas se usa una lista de áreas hacia las que hay que enfocar las preguntas, es decir, se utiliza una guía de temas. El entrevistador permite que los participantes se expresen con libertad con respecto a todos los temas de la lista y registra sus respuestas, con frecuencia mediante grabadora. En lugar de hacer preguntas tomadas directamente de un cuestionario, el investigador procede a un interrogatorio partiendo de un guión de tópicos o un conjunto de preguntas generales que le sirven de guía para obtener la información requerida. Según Purtois y Desnet, 1992, 129 a 163, la entrevista no directiva es una aproximación basada en un proceso interaccional que favorece, por una parte, la expresión libre del entrevistado y, por otra parte, la escucha activa del entrevistador. Se orienta a clarificar conductas, fases críticas, etc., de la vida de las personas. Permite identificar y clasificar los problemas, los sistemas de valores, los comportamientos, los estados emocionales, etc., de las personas. La entrevista no directiva constituye un recurso inicial que facilita la construcción de un instrumento de investigación más sistemático, como por ejemplo el cuestionario. El método supone escuchar al sujeto con la finalidad de comprenderlo lo más completamente posible en su contexto propio, es decir, en su singularidad y en su historicidad.
Es un procedimiento de conversación libre del sujeto que se acompaña de una escucha receptiva del investigador con el fin de recoger datos personales. Se realiza con un número limitado de personas y su finalidad es estudiar las singularidades de los individuos y descubrir los significados profundos de los fenómenos. Los datos obtenidos por este procedimiento deben ser sometidos al análisis crítico y conceptual, como el análisis de contenido y de los modelos teóricos. Presenta como dificultad la facilidad de desviarse de los objetivos de la investigación en razón de la libertad con que se conduce. Está sujeta a numerosos sesgos durante el proceso de recogida de los datos, debido a distorsiones provocadas por la presencia de factores emocionales. La abundancia de datos produce dificultades para su reducción. Su valor reside en la investigación de los sistemas de valores, de los modos de representaciones, de las percepciones específicas de un grupo o de una cultura. Es el mejor modo de aproximación de un estudio en profundidad. La cientificidad del método proviene de un largo trabajo de campo asociada a una gran competencia del investigador. Al igual que la observación participante, aquí también se aplica la crítica de identidad, la crítica de originalidad, la validez de significancia y la triangulación teórica. Además se espera que el investigador conozca bien a los individuos en sus componentes afectivos y personales que minimicen los sesgos. 9.2.2 La entrevista en profundidad. Todas las entrevistas comparten una estructura básica en la que el investigador tiene las preguntas y el sujeto da las respuestas. Sin embargo, las entrevistas cualitativas, a diferencia de las estructuradas, siguen el modelo de una conversación entre iguales, donde el propio investigador es el instrumento y no lo que está escrito en el papel. Este avanza lentamente al principio, intenta establecer un rapport inicial, plantea preguntas no directivas, etc., aunque esto se lleve a cabo en situaciones preparadas. Se distinguen tres tipos de entrevistas en profundidad. La primera es la historia de vida, en que el investigador trata de obtener experiencias destacadas de la vida del entrevistado y las definiciones que esa persona aplica a tales acontecimientos, por medio de solicitudes expresas de su parte. El segundo tipo de entrevistas en profundidad pretende lograr un aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente, donde se usan los interlocutores como informantes, describiendo lo que sucede y las percepciones de otras personas. Y, el tercer tipo de entrevistas, pretende proporcionar un cuadro amplio de escenarios, situaciones o personas, manteniendo en común las otras características de rapport y comprensión detallada. La elección del método de investigación debe estar determinado por los intereses de la investigación, las circunstancias del escenario o de las personas a estudiar, y por las limitaciones prácticas que enfrenta el investigador. Las entrevistas en profundidad son especialmente indicadas en situaciones en que los intereses de la investigación están relativamente claros y bien definidos, los objetos de investigación no son accesibles de otro modo, existen limitaciones de tiempo, la investigación depende de varios escenarios o personas y al investigador le interesa la experiencia humana de los acontecimientos, con la desventaja que recoge solamente enunciados verbales, implica aceptar como verdadera la visión particular de la persona. No se sabe si la persona es consistente en sus expresiones y se descontextualizan los acontecimientos. Es difícil determinar a cuántas personas ha de entrevistarse en un estudio cualitativo. El punto de saturación teórica depende de la riqueza de cada caso, y no de su número, de la efectividad de las técnicas empleadas para obtener informantes, la disposición de estos a la investigación, etc. Además, el número de entrevistas necesarias por informante también puede ser variable, según el estilo de aproximación a este y cómo se desarrolle el interrogatorio, siempre cuidando de esclarecer los motivos e intenciones del investigador, comprometiendo el anonimato si es necesario, darles la oportunidad de revisar los escritos antes que se hagan públicos, cuidar la entrega de dinero y de establecer un horario regular de encuentros. En las entrevistas iniciales, el entrevistador aparece como inseguro de las preguntas que va a hacer y que pretende aprender de los informantes y plantea preguntas descriptivas inestructuradas. Luego, incentiva los relatos dirigidos a las áreas de su interés, orales o escritos, proporciona métodos de recolección de información a sus sujetos en forma de bitácora, revisa documentos personales que pudieran ser significativos o utiliza esquemas predeterminados para la entrevista que le ayude a explorar metódicamente a sus informantes.
El investigador debe propiciar un clima de entrevista favorable a la autoexpresión de sus informantes, en la conducción de una entrevista relajada, con tono de voz normal y dentro de un marco de confianza e interés por las expresiones del entrevistado, unida a un lenguaje en común. Algunas estrategias que ayudan a lograr una entrevista exitosa son, no expresar juicios, ni siquiera mentalmente, permitir que la gente hable aunque no esté en el tema que nos interesa, prestar sincera atención en la comunicación y ser sensibles, sin salirse del rol. En este tipo de entrevistas, es esencial discriminar cuándo y cómo indagar, para asegurarse de los supuestos subyacentes al discurso del entrevistado, a riesgo de parecer ingenuos, estimular el recuerdo y hacer controles cruzados sobre las historias, manteniéndose alerta ante las posibles distorsiones por parte de sus informantes, aunque, de hecho, el entrevistador no está interesado en la verdad sino en las perspectivas de cada uno acerca de los acontecimientos. No está claro qué reciben los informantes del proceso, si es que lo hacen, salvo la satisfacción que alguien se interese en sus vidas. A raíz de esta relación unilateral, los investigadores deben trabajar intensamente en mantener la motivación de los informantes, proceso en que lo más efectivo es relacionarse con ellos como personas y no como fuentes de datos. El entrevistador deberá manifestar su opinión, al menos, sobre algunos temas manifestados por el sujeto y debe estar dispuesto a involucrarse con los informantes de una forma más allá de la entrevista funcional. 9.2.3 Grupos focales. El grupo focal también se denomina entrevista exploratoria grupal o focus group, donde un grupo reducido, de 6 a 12 personas, y con la guía de un moderador, se expresa de manera libre y espontánea sobre una temática. El grupo focal de discusión es una técnica de obtención de información en estudios sociales, particularmente en investigación cualitativa. Es focal porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir, y es de discusión porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de sus miembros. Su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial, toda vez que en el discurso de los participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo social. La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de capacitación. El objetivo fundamental del grupo focal es alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida sobre un aspecto particular de interés, si es posible consensualmente, o, en todo caso, bien fundamentada por los aportes de los miembros del grupo. Se puede considerar una variante de la entrevista dirigida. En este tipo de entrevistas se reúnen de 10 a 15 individuos para discutir un tema y el entrevistador que los conduce formula preguntas sobre el tema a tratar. Este método permite obtener información cualitativa detallada, al tiempo que reduce los gastos de personal y tiempo para recolectar y analizar los datos. El investigador recurre a las mismas técnicas de la entrevista no estructurada, partiendo de una guía general de discusión y suscitando respuestas más profundas por medio de preguntas exploratorias. Los participantes deben ser seleccionados teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo donde proviene. 9.2.4 Observación simple, no regulada y participante. Su objetivo es comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como ocurren en su medio natural. Por lo tanto, se intenta observar y registrar información de las personas en sus medios con un mínimo de estructuras y sin interferencia del investigador. En la observación simple, no regulada o no controlada solo se tienen unos lineamientos generales para la observación sobre aspectos del fenómeno que el investigador tiene interés en conocer. En la observación participante el investigador o el responsable de recolectar los datos se involucra directamente con la actividad objeto de la observación, lo que puede variar desde una integración total al grupo o ser parte de este durante un periodo. Esta técnica exige periodos de observación considerablemente prolongados y personal y analistas relativamente competentes.
Este método es particularmente adecuado para estudiar la respuesta de una comunidad a cierto tipo de programas y útil en estudios de comunidades. Observación participante. El objetivo de la observación en la perspectiva cualitativa es comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como ocurren en su medio natural. Por lo tanto, se intenta observar y registrar información de las personas en sus medios con un mínimo de estructuras y sin interferencia del investigador. Se considera como una técnica que permite el registro de las acciones perceptibles en el contexto natural y la descripción de una cultura desde el punto de vista de sus participantes. Comprende dos tipos de aproximación complementarios: la descripción de los componentes de la situación analizada, es decir, lugares, autores, comportamientos, etc., con el fin de elaborar tipologías. La otra aproximación, que es propiamente la observación participante, conlleva a descubrir el sentido, la dinámica y los procesos de los actos y de los acontecimientos. Para tal fin, el investigador se integra en la vida de los individuos afectados por el estudio. La observación participante toma en consideración los significados que los sujetos implicados atribuyen a sus actos, en tal sentido favorece la intersubjetividad. Es posible distinguir dos modalidades de observación. La observación simple, no regulada o no controlada, donde solo se tiene unos lineamientos generales para la observación sobre aspectos del fenómeno que el investigador tiene interés en conocer. Y la observación participante propiamente dicha, donde el investigador o el responsable de recolectar los datos se involucra directamente con la actividad objeto de la observación, lo que puede variar desde una integración total al grupo o ser parte de este durante un periodo. Esta técnica exige periodos de observación considerablemente prolongados y personal y analistas relativamente competentes. Los investigadores en la observación participativa llevan una libreta o diario de campo en el cual anotan el desarrollo cotidiano de la investigación, sus percepciones, sentimientos, expectativas, etc. Es decir, sus impresiones subjetivas referentes a los acontecimientos que viven en el transcurso de la investigación. El investigador describe los elementos concretos de la situación y refiere textualmente las afirmaciones de los sujetos observados. Según Purtois y Desnet, 1992, 129 a 163, la observación participativa se considera como una técnica que permite el registro de las acciones perceptibles en el contexto natural y la descripción de una cultura desde el punto de vista de sus participantes. Comprende dos tipos de aproximación complementarios: la descripción de los componentes de la situación analizada, es decir, lugares, autores, comportamientos, etc., con el fin de elaborar tipologías. La otra aproximación, que es propiamente la observación participante, conlleva a descubrir el sentido, la dinámica y los procesos de los actos y de los acontecimientos. Para tal fin, el investigador se integra en la vida de los individuos afectados por el estudio. La observación participante toma en consideración los significados que los sujetos implicados atribuyen a sus actos, en tal sentido favorece la intersubjetividad. Los investigadores en la observación participativa llevan una libreta o diario de campo en el cual anotan el desarrollo cotidiano de la investigación, sus percepciones, sentimientos, expectativas, etc. Es decir, sus impresiones subjetivas referentes a los acontecimientos que viven en el transcurso de la investigación. El investigador describe los elementos concretos de la situación y refiere textualmente las afirmaciones de los sujetos observados. La información recogida debe permitir al investigador describir relaciones, buscar constantes y estructuras esenciales de los fenómenos mediante una teorización. Debe intentar obtener una comprensión crítica de la realidad por medio de un trabajo de conceptualización y de análisis. La crítica formulada a este método señala la subjetividad del investigador, como factor que puede sesgar los análisis. Pero su principal ventaja consiste en que proporciona un conocimiento profundo de la situación en la que se desarrolla el estudio. Además, es susceptible de garantizar una buena credibilidad gracias a la proximidad de las fuentes, a la obtención de información de primera mano. Gracias a la intersubjetividad, es decir, cuando varias personas describen de forma semejante una misma situación, se aumentan las probabilidades de validez de los resultados. La cientificidad del método se logra mediante la transparencia del investigador, es decir,
llevando sistemáticamente y de la manera más completa e imparcial sus notas de campo. Mediante la triangulación teórica, o sea, usando modelos teóricos múltiples. La triangulación de las fuentes implica comprobar la concordancia de los datos recogidos de cada una de ellas. También a través de la reproducción independiente, que consiste en que un investigador que no ha ido al campo de investigación analiza e interpreta los datos independientemente del investigador principal. Asimismo, la devolución de los datos a los sujetos implicados permite su corroboración. El hecho de llevar a cabo suficiente trabajo de campo y recoger datos en cantidad suficiente permite elaborar interpretaciones válidas y asegura la transferibilidad. 9.2.5 Historias de vida, diarios. Las historias de vida son revelaciones narrativas acerca de la vida de la persona y se emplean con frecuencia para estudiar patrones culturales en el caso de las ciencias sociales. Al entrevistado se le pide que proporcione en secuencia cronológica una narración acerca de sus ideas y experiencias con respecto a cierto tema, ya sea en forma oral o por escrito. A manera de ejemplo, se podría decir que son de especial valor para estudiar los patrones y significados de los cuidados para la salud y la salud entre las personas de edad avanzada. Por su parte, los diarios personales se emplean como fuente de datos para las investigaciones históricas. Una de sus aplicaciones consiste en generar nuevos datos para estudios de tipo no histórico cuando se pide a los sujetos que lleven un diario durante determinado periodo. Este puede ser no estructurado, por ejemplo, se solicita a los individuos que se sometieron a trasplante de órganos que dediquen 10 minutos al día a anotar sus pensamientos y sentimientos. También se puede pedir a los sujetos que anoten en el diario algún aspecto específico de sus experiencias y en ocasiones que sigan un formato semiestructurado. Por ejemplo, se puede utilizar un calendario de salud familiar durante un mes para obtener información acerca de la forma en que las familias evitan la enfermedad, preservan la salud, experimentan la morbilidad y tratan los problemas de salud. Los relatos de vida, según Purtois y Desnet, 1992, 129 a 163, son relatos de la experiencia vital de una persona. Consisten en documentos autobiográficos suscitados por el investigador que apela a los recuerdos del individuo. La autobiografía puede ser realizada por la persona misma, sin intermediario, en un relato libre. Al sujeto se le pide que se explique a sí mismo, es decir, que relate su vida personal. Las autobiografías también pueden ser más provocadas, en cuyo caso se apoyan en la utilización de un memorando, es decir, de una guía temática, propuesta por el investigador. El investigador también puede trabajar con materiales biográficos secundarios, es decir, que no han sido obtenidos en una relación directa con el narrador. Es el caso de la correspondencia, de las fotografías, de los relatos escritos, de los documentos oficiales, de los recortes de prensa, etc. El relato de vida recogido no constituye un producto acabado, sino que debe considerarse como una materia prima que hay que someter a una serie de tratamientos y de análisis complementarios. Los relatos de vida cruzados, que consisten en comprobar testimonios diversos, aumentan la validez de los datos. Se trata de entrevistar a diversos informadores y poner en relación las informaciones obtenidas. La comparación y confrontación de las informaciones obtenidas permite, mejor que el análisis de un único relato, aprehender el sistema de representación social del grupo estudiado. En la obtención de la información se aplica el criterio de saturación de la información por repetitividad, esto es, se realiza un número determinado de entrevistas hasta que ya no aparezcan nuevas informaciones. Este método está afectado por la ambigüedad de las percepciones subjetivas, la versatilidad y la imprevisibilidad de los sentimientos y las emociones. La elaboración de la información recogida y la elaboración de síntesis de la misma entraña una dificultad considerable y exige bastante trabajo interpretativo. Otra dificultad radica en la intercomunicación entre narrador e investigador, relativa a las diferencias entre los sistemas de valores, de uso de las palabras que pueden falsear la entrevista e incluso desnaturalizar su sentido. Una de las características importantes del método biográfico consiste en que tiene en cuenta el ciclo de vida del individuo, su movilidad social, los contextos socio-históricos de los que proviene el cambio. La validez de las informaciones se obtiene de someter el documento a una relectura crítica por parte del propio narrador,
la comprobación de la información apelando a la búsqueda de materiales documentales objetivos, mediante los relatos cruzados, los análisis de contenido múltiples, entre otros procedimientos. La cientificidad del método se incrementa apelando a materiales objetivos, como los documentos de archivo, el conocimiento del contexto socioeconómico y de los acontecimientos locales de la época, etc. También son importantes las críticas de autoridad, de identidad, de originalidad y de restitución. Sugerencias bibliográficas. Galindo Cáceres, Jesús, coordinador. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México, Addison Wesley Longman. 1998 Historia oral y de vida, del recurso técnico a la experiencia de investigación. Pág 207 a 265. 9.2.6 Análisis de contenido. En términos generales, según Gómez 2000, el análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial, etc. Más concretamente, se trata de un método que consiste en clasificar y diagonal o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido. Es una técnica de investigación para la descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto de las comunicaciones, teniendo como fin interpretarlos. El análisis de contenido se considera una técnica indirecta que consiste en el análisis de la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos que se crean o producen en ella. Se trata de una técnica que combina la observación y el análisis documental. Es un método que apunta a descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un memorando, etc. Específicamente, se trata de un método que consiste en clasificar y diagonal o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de manera adecuada su sentido. Entre sus características cabe mencionar las siguientes: Gómez, 2000. 1. Se trata de una técnica indirecta, porque se tiene contacto con los individuos solo mediante los sesgos de sus producciones, es decir, con los documentos de los cuales se puede extraer información. 2. Estas producciones pueden tomar diversas formas, escrita, oral, imagen o audiovisual, para dar cuenta de sus comportamientos y de sus fines. 3. Los documentos pueden haber sido constituidos por una persona, por ejemplo las cartas personales, las novelas, un diario íntimo, o por un grupo de personas, por ejemplo las leyes, los textos publicitarios. 4. El contenido puede ser no cifrado, es decir, las informaciones que contienen los documentos no se presentan bajo la forma de números sino ante todo de expresiones verbales. 5. Es posible una deducción cualitativa o cuantitativa. En este sentido, los documentos pueden ser analizados con el objeto de cuantificar o en la perspectiva de un estudio cualitativo de elementos singulares, o los dos a la vez. Sugerencias bibliográficas. Galindo Cáceres, Jesús, coordinador. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México, Addison Wesley Longman. 1998 Análisis del discurso. Pág 117 a 164. Gómez Mendoza, Miguel Ángel. Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo, definición, clasificación y metodología. Revista de Ciencias Humanas UTP. Número 20. Colombia, Pereira, 2000. 9.2.7 El método etnográfico. La investigación social se ha nutrido en los últimos tiempos del aporte de los métodos cualitativos, entre los cuales figura el método etnográfico, surgido desde el ámbito del trabajo antropológico. Este ensayo presenta algunas notas distintivas de esta estrategia de indagación de la realidad social, mostrando sucintamente en qué consiste tal metodología, cuál es la relación entre el investigador y los actores sociales, cómo se realiza el trabajo de campo, mediante qué técnicas y de qué forma se publican sus resultados. La investigación etnográfica se caracteriza por el privilegio que otorga a las metodologías de orden cualitativo. Su propósito es obtener la comprensión práctica de los objetos de estudio propios de las ciencias sociales,
permitiéndole flexibilidad al investigador para explorar y descubrir, enfatizando la descripción y la inducción en el análisis de los datos. Las categorías de datos que se construyen surgen del proceso de observación y aprendizaje y no de ideas preconcebidas. Este acercamiento reduce al mínimo la manipulación del ambiente por parte del investigador, dado que no traza por anticipado ningún límite a los resultados que pueden ser generados por la investigación. La investigación etnográfica es también una forma de investigación naturalista que utiliza el sistema inductivo, esto es, estudia casos específicos con el fin de desarrollar teoría general. El objetivo de este tipo de investigación es descubrir y generar la teoría, no es probar ninguna teoría determinada. Se intenta comprender una comunidad y su contexto cultural sin partir de presuposiciones o expectativas. Pero esto no significa que la labor del investigador sea de carácter empírico, espontaneísta y carente de sustento teórico, representa más bien de una postura frente a la realidad investigada. Un rasgo singular del método etnográfico lo constituye su visión totalizante. Estudia una cultura o una comunidad como un todo, intentando comprender y describir la totalidad de dicha cultura o comunidad, en lugar de considerar aisladamente los componentes que la integran. El planteamiento cualitativo se basa en el principio de que la gente actúa con base en el significado, en el sentido o en la acepción que otorga a las cosas y a los hechos. En el caso de los comportamientos sujetos a la comprensión, el investigador necesita ser capaz de interpretar el sentido o el significado en que se basan las acciones y las formas de proceder de las gentes. La naturaleza abierta de los métodos cualitativos permite al investigador entender y registrar las impresiones de la gente en sus propias palabras, esto es, comprender las percepciones de los participantes. Tiene por finalidad captar el punto de vista, el sentido, las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones sociales, proyectos personales o colectivos, y al entorno sociocultural que los rodea. Las imágenes y visiones que el investigador construye o elabora de los otros se relacionan y dependen del tipo de interacción social que establece con los sujetos del estudio, así como de las ideas que ellos se forman del investigador, su proyecto y propósitos. Esta concepción está estrechamente ligada al trabajo de campo a partir del cual se establece contacto directo con los sujetos y la realidad estudiada. El investigador se desplaza hacia los sitios de estudio para la indagación y registro de los fenómenos sociales y culturales de su interés mediante la observación y participación directa en la vida social del lugar. El etnógrafo recoge sistemáticamente descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observados, citas directas de la gente sobre sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos. De la misma forma obtiene extractos o pasajes enteros de documentos, cartas, registros e historias de caso. El trabajo de campo requiere de una adecuada preparación, máxime si se realiza en sitios apartados de los centros urbanos. El investigador debe disponer previamente de información secundaria suficiente que le permita ubicar el tema y área de interés. Asimismo debe proveerse de una serie de elementos de tipo logístico que le aseguren su permanencia sin contratiempo durante la recolección de la información. Estos elementos tienen que ver con los instrumentos de registro como grabadora, filmadora, cámara fotográfica, película, cuadernos de notas, etc., vestimenta y equipo personal apropiado, alimentos y vituallas, incluyendo los recursos y el dinero necesario para cubrir gastos y compensar a los informantes por sus servicios. La realización del trabajo de campo entraña definir una estrategia de acceso hacia los grupos con los cuales se trabajará. La activa intervención del observador en la vida del grupo, de la comunidad o de la institución que investiga, supone abrir las puertas de las fuentes de la información de primera mano que se propone obtener. En su intento de entrar a un grupo o institución, la aproximación a las personas claves es decisiva para el éxito de la investigación. Es necesario que el investigador se prepare cuidadosamente, tanto a sí mismo como al medio donde va a operar. Uno de los primeros puntos a resolver es la presentación personal y la del proyecto que llevará a cabo. Antes de ingresar como observador participante al grupo o comunidad, debe decidir si revelará o no su propósito investigativo. Es preferible hacer conocer su intención, pues ello incrementa sus oportunidades de obtener información importante.
pero si vislumbra que la revelación de sus intereses puede interferir la conducta del grupo, puede adoptar una estrategia de ocultamiento. De todos modos deberá dar razones sólidas de su presencia, para ser aceptado por los miembros de la comunidad o grupo. Usualmente puede negociar con líderes u otros actores sociales los términos de su estada y proyecto, o dejar a la persona de mayor influencia en la comunidad la explicación del papel del investigador. La participación activa como observador dentro de la comunidad implica que el investigador procure una participación que no cree resistencias dentro de los miembros o introduzca distorsiones en su propio trabajo. El investigador debe negociar un grado de participación adecuado para obtener la información pertinente para sus propósitos investigativos. Las relaciones de reciprocidad con los informantes y otros miembros de la comunidad, mediante servicios, colaboraciones de diversa índole u obsequios, puede favorecer el acceso a la información deseada. La descripción cualitativa de otras culturas requiere de la comprensión de la lengua o de los dialectos locales como aspecto crucial para facilitar la comunicación con el grupo. El investigador debe ser competente en el idioma del grupo estudiado a fin de tener una vivencia más directa y captar las percepciones de sus interlocutores sin intermediación alguna. En algunas circunstancias el factor idiomático puede llegar a constituirse en una barrera para el desarrollo de la investigación. Al seleccionar sus informantes, el investigador debe tener en cuenta ciertas características básicas, a saber: a. Debe tener un proceso de socialización y endoculturación adecuada y estándar para el grupo estudiado. Esto significa que debe ser un representante de la cultura de su grupo en tanto participa de las pautas y normas de comportamiento que le son propias. B. Debe hallarse involucrado en la actividad o institución que se está estudiando para que pueda transmitir información pertinente y desde su perspectiva de actor de los hechos o situaciones que son materia de investigación. C. Debe tener disponibilidad de tiempo para interactuar con el investigador. D. Debe tener cierta actitud hacia la objetividad de tal manera que no distorsione la información de acuerdo a intereses ajenos o en función de su propia racionalización o proceso de aculturación. La ingenuidad o criticidad del informante son dos situaciones que pueden resultar deseables o no dependiendo de las circunstancias de la investigación. De todas maneras debe tenerse en cuenta que la percepción del informante siempre va a estar influida por sus concepciones, intereses y valoraciones personales, frente a lo cual el investigador debe tener la habilidad necesaria para interpretar correctamente el sentido de la información. Al establecer una tipología psicológica de los informantes, estos se pueden clasificarlo entre informantes sensibles al tema, informantes frustrados, informantes ingenuos y aquellos deseosos de revelarse como informantes. También es posible discernir entre los espontáneos y los profesionales, los chismosos y los amargados. Identificar el tipo de personalidad tiene sentido para el investigador porque de acuerdo con ella puede obtener un tipo u otro de información y juzgar la que le sea suministrada bajo el influjo de la personalidad de sus colaboradores. Con razón se afirma que, lo importante no es que se nos diga una información verdadera, sino que sepamos interpretar la información que se nos suministra. Sujeto como está el investigador a la falsificación de los datos, es necesario que esté en capacidad de discriminar si lo que recibe es verdad o mentira. De todas maneras, a pesar de que su intención es obtener información veraz y objetiva, ciertas distorsiones en la información o mentirillas de los informantes pueden darle pistas acerca de la interpretación de una situación particular o ser significativas para la comprensión de la vida social de un sector o grupo social. También se afirma que el registro y la reflexión de la interacción entre observadores y observados forman parte de los datos etnográficos. El tipo de interacción sostenida influye de un modo u otro sobre la información proporcionada. Esto justifica que el análisis y la interpretación merezcan incluir referencias que ayuden a aclarar el sentido de la información. Ciertos datos solo pueden ser entendidos en su real dimensión si se informa adecuadamente de las circunstancias que rodearon su adquisición. La entrevista etnográfica. La entrevista es un reporte verbal producto de la interacción entre el investigador y el sujeto investigado en el cual este último aporta información primaria acerca de su conducta, de experiencias a las cuales ha estado expuesto o ha participado. La entrevista etnográfica tiene como objetivo registrar la manera como el entrevistado construye su realidad y experiencia, averiguar lo que otra persona piensa o siente con respecto a una situación particular.
Por tratarse de un acto comunicativo que se realiza dentro de un contexto determinado, el investigador debe tener comprensión de ese contexto, de acuerdo con la sociedad y la cultura de la cual participa su interlocutor. La entrevista etnográfica permite recoger información sobre aspectos tales como sentimientos, motivaciones, pensamientos o ideas, significados de términos y símbolos, actitudes, recuerdos, intenciones y matices culturales. Las técnicas cualitativas se orientan hacia la entrevista abierta, que permite al entrevistado responder de acuerdo con su experiencia personal en sus propias palabras. Las entrevistas abiertas difieren marcadamente de los cuestionarios de preguntas cerradas, que incluyen alternativas limitadas de respuesta, los cuales son más adecuados para la investigación por encuesta. El entrevistador no suministra a los entrevistados las frases o categorías de respuestas a ser utilizadas. Esto es lo que fundamentalmente distingue la entrevista cualitativa de los cuestionarios que se usan tradicionalmente en la investigación por encuesta. Las preguntas de la encuesta requieren que los respondientes se acomoden con sus respuestas a las categorías propuestas por el entrevistador, además de que usualmente no permite documentar aquellas respuestas que no encajen en las categorías predeterminadas. En contraste, las entrevistas cualitativas destacan la importancia de las preguntas inquisitivas o de sondeo para aclarar o ampliar las respuestas de los entrevistados. Tales preguntas complementarias exploran el significado de alguna respuesta inesperada que pueda surgir, con el fin de determinar su pertinencia o importancia para el estudio. A diferencia del cuestionario, la entrevista etnográfica toma la forma de una conversación normal, en la cual el investigador introduce las preguntas y orienta su desarrollo de acuerdo con los propósitos de la investigación. El registro de la información etnográfica se efectúa corrientemente en diarios de campo, cuadernos de notas, dibujos, croquis, grabaciones, fotografías, filmaciones. El diario de campo es uno de los instrumentos más importantes de registro. Puede ser cualquier libro, libreta, cuaderno o agenda de anotaciones, en donde se lleva un registro cronológico de los principales acontecimientos que el investigador está presenciando durante el trabajo de campo. El investigador también lleva su diario personal, que se diferencia del diario de campo en que este último es más impersonal, más objetivo, más dedicado a los hechos que se observan. El diario personal es más subjetivo, consagrado a las reflexiones íntimas, dedicado a la introspección y al autoanálisis. El diario de campo debe contener un registro tan objetivo de los hechos que permita su utilización, inmediata o posterior, por otros investigadores interesados en los mismos acontecimientos. Una manera cómoda de registrar las respuestas verbales de los entrevistados es la utilización de la grabadora. Esta garantiza un registro completo y fidedigno de las respuestas verbales. La grabadora permite recoger detalladamente la conversación o diálogo, sonidos, música, y generar documentos relativamente fieles a la fuente original. El uso de la grabadora le permite al investigador dedicar un poco más de atención a observar otros aspectos de la interlocución u otras acciones del contexto de aplicación. Las fotografías y los videos también proveen una importante documentación de las prácticas culturales y situaciones observadas. No obstante, debe tenerse en cuenta que la presencia de una grabadora, de una cámara fotográfica o de video puede influir notablemente en el comportamiento de los miembros del grupo, inhibiendo ciertos comentarios o comportamientos. Por esta razón, tales instrumentos deben ser adecuadamente utilizados, siendo conscientes de sus influencias y limitaciones en cada situación particular. Actualmente los investigadores tienen a su disposición los computadores personales portátiles que les permiten accesar y procesar información en sus propios sitios de trabajo e incluso transferirla a los centros de información sistematizada. Esta es una nueva herramienta que le brinda enormes posibilidades de manejo de la información a los investigadores, debiendo incorporarla a su trabajo cotidiano. El etnógrafo es el mejor instrumento de sí mismo. Significa esto que por sobre los medios de registro de la información se halla el propio investigador. La utilización de diarios de campo, cuadernos de notas, fotografías, grabaciones, dibujos, croquis, objetos de cultura material, etc. están influidos directamente por los propósitos que se les asigne y por el estilo personal de quien los aplica. Se aconseja tener en cuenta y registrar información sobre los aspectos subjetivos del investigador, tales como sus experiencias, apreciaciones subjetivas, sentimientos,
reacciones y aspectos personales de la relación con sus informantes, comunidad y entorno. Las anotaciones en el diario personal y en el diario de campo pueden ser un buen control de estos aspectos. La monografía. La monografía etnográfica es uno de los medios más importantes para la comunicación de resultados. La monografía contiene los aspectos más significativos de la cultura y sociedad estudiada. Se presenta en forma totalizante incluyendo información relacionada con el medio ambiente, la historia, la economía, la organización política, el parentesco, las creencias, los procesos de socialización y el cambio cultural, entre otros. Varios de estos aspectos se acompañan de ilustraciones adecuadas, por ejemplo fotografías sobre el paisaje, la vivienda, las actividades socioculturales, etc. El estilo de redacción es normalmente narrativo y en tercera persona, cumpliendo con las normas generales de presentación de informes científicos. La estrategia narrativa se refiere a las formas de presentación de los datos etnográficos en sus géneros básicos, la monografía y el ensayo. Los etnógrafos exponen sus datos escogiendo diferentes modelos, el de diario de campo, en el cual se presentan los datos. Siguiendo el esquema cronológico de aparición durante la estadía de su autor, el modelo de descripción-análisis donde el investigador presenta primero los datos y luego hace énfasis en el análisis de los mismos, el de exposición focalizada en problemas, a partir de los cuales se amplía paulatinamente el análisis para ampliar su contexto, también se recurre a las historias de vida e incluso a las novelas etnográficas. En todos los casos es esencial el manejo del lenguaje, guardando un prudente equilibrio entre la utilización de la terminología que refleja el punto de vista y la cultura del grupo estudiado, frente a las categorías y lenguaje del investigador. El etnógrafo debe ser un buen escritor de manera que esté en capacidad de redactar y presentar sus materiales con la claridad, precisión y estilo propio de los mejores escritores. Finalmente, el etnógrafo debe tener consideración por los aspectos éticos de su labor. Se destaca aquí el respeto por el derecho a la intimidad de sus informantes. Es menester tomar en cuenta, por ejemplo, el reconocimiento de los servicios de sus colaboradores o informantes, lo cual puede implicar el pago en dinero o cualesquier forma de contraprestación por este motivo. Hay acuerdo en que debe reconocerse a los informantes un valor por su trabajo y dedicación, por su saber y voluntad de servicio. El buen juicio y la situación particular de cada investigación determinarán la forma que adopte dicho reconocimiento. El investigador no solo debe informar verazmente sus objetivos, sino comprometerse a manejar la información que se le suministra de manera adecuada, sin que perjudique los intereses, el bienestar y la seguridad de informantes y allegados. Se debe preservar la privacidad de las observaciones o comentarios cuando así se le solicite o se considere oportuno. En ciertas ocasiones es conveniente encubrir el nombre de sus informantes o de las localidades estudiadas con el fin de preservar su identidad, seguridad o intimidad. Sugerencias bibliográficas. Andere G.G., Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social volumen 4. Técnicas para la recogida de datos e información. México, Lumen, 2003. Hernández Sampieri, Roberto, Baptista Lucio, Pilar y Fernández Collado, Carlos. Metodología de la investigación. Quinta Editorial México, McGraw-Hill, 2010. Capítulo 14. Recolección y análisis de los datos cualitativos. Pág 406 a 488. Galindo Cáceres, Jesús, coordinador. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México, Addison Wesley Longman. 1998. 9.3 Control de calidad de los datos. 9.3.1 Requisitos de un instrumento de medición. La elaboración de instrumentos para la recolección de datos exige analizar la forma como dicho instrumento de medición cumple con la función para la cual ha sido diseñado. Un instrumento bien diseñado debe reunir dos cualidades importantes: confiabilidad y validez. La confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento para arrojar datos o mediciones que correspondan a la realidad que se pretende conocer, o sea, la exactitud de la medición, así como a la consistencia o estabilidad de la medición en diferentes momentos. A mayor confiabilidad de un instrumento,
menor cantidad de error presente en los puntajes obtenidos. La estabilidad se relaciona con el grado en que el instrumento permite los mismos resultados en aplicaciones repetidas. Se dice que un instrumento es confiable si se obtienen medidas o datos que representen el valor real de la variable que se está midiendo. La confiabilidad se puede aumentar. 1. Aplicando las reglas generales de elaboración de instrumentos, de tal forma que se eliminen los errores de medición, como preguntas ambiguas. 2. Aumentando el número de preguntas sobre determinado tema o mediante la inclusión de preguntas control. 3. Elaborando instrucciones claras que orienten el llenado o utilización de los instrumentos. 4. Aplicando los instrumentos o realizar las mediciones en condiciones semejantes. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide lo que se pretende medir. La forma de garantizar la validez de un instrumento es construirlo una vez que las variables han sido claramente especificadas y definidas, para que éstas sean las que se aborden y no otras. También se puede recurrir a la ayuda de personas expertas en el tema para que revisen el instrumento, a fin de determinar si cumple con la finalidad establecida. Todo instrumento debe ser probado en una situación real antes de su aplicación definitiva con el fin de identificar errores o evaluar el tiempo necesario para aplicarlo. Esta prueba se realiza en un grupo de población semejante a la que participará en el estudio en un número que puede oscilar entre 10 y 50 individuos. Es posible que sea necesario hacer más de una prueba si la primera prueba da lugar a un número importante de modificaciones en el cuestionario, con el fin de asegurar que los cambios introducidos sean satisfactorios. El objetivo principal de la prueba es verificar el grado de comprensión de las preguntas por parte de los interrogados, así como su capacidad de responder acertadamente. La prueba deberá estar seguida de una discusión sobre las ambigüedades o dificultades presentadas en el transcurso de la entrevista y no simplemente limitarse a entrevistar a un grupo de personas. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez de los datos. 1. La improvisación. La elección de un instrumento de medición no se debe tomar a la ligera. Para construir un instrumento de medición se necesita conocer muy bien la variable que se va a medir, y la teoría que la sustenta. 2. Utilización de instrumentos no validados en nuestro contexto. No solo se deben validar en nuestro contexto cultural sino que sean actualizados, no utilizar instrumentos que hayan sido validados hace mucho tiempo. 3. Instrumentos inadecuados para las personas a las que se les aplica. Utilización de lenguaje muy elevado, no tener en cuenta diferencias de edad, sexo, conocimientos, memoria, nivel ocupacional y educativo. 4. Condiciones en que se aplica el instrumento de medición. Sitios con demasiados distractores, ruido, calor. Instrumentos muy largos y tediosos. Fuentes de error del estudio. Durante la planeación y ejecución de una investigación es menester revisar las posibles fuentes de error controlables, las cuales puede provenir de a. Fallas en la selección del método y diseño. B. Errores por muestreo. C. Sesgo por el diseño del instrumento. D. Errores debido a las no respuestas. E. Sesgo en la codificación de las respuestas abiertas. F. Falta de validez y confiabilidad del instrumento, error sistemático. G. Error en el proceso de análisis estadístico, error aleatorio. H. Errores en la interpretación de los datos. Estos errores se pueden clasificar en dos grandes grupos: error sistemático, relacionado con el sesgo o validez de la información, y el error aleatorio, debidos al azar o sea asociados con la precisión de los datos. El error aleatorio es esencialmente atribuible a variación en la prueba, la extensión del cual puede depender de aspectos de diseño del estudio, ejemplo consideraciones del tamaño de la muestra, y características estadísticas del estimador, ejemplo varianza. Este error puede ser tipo alfa y tipo beta. El error sistemático, por otro lado, ocurre cuando hay diferencia entre el dato que es actualmente estimado y el verdadero efecto de la medición. Este tipo de error es atribuible a aspectos metodológicos de diseño o análisis del estudio, particularmente la selección de sujetos, calidad de información obtenida, y variables de importancia más que variación de la prueba. Los errores sistemáticos o sesgos se clasifican en y sesgos de selección, se refiere a la distorsión en la estimación del efecto, debido a la manera como los sujetos son seleccionados para conformar la población de estudio, muestra.
La elección de grupos de comparación en los diferentes estudios, al elegir grupos que no son comparables. Pérdidas por no respuesta o por no continuar en el estudio, o por sobrevida selectiva, estudios de casos y controles y cross-seccional. 2. Sesgos de información. Se refiere a la distorsión en la estimación del efecto debido a errores de medición o mala clasificación de sujetos sobre una o más variables. Los errores pueden ocurrir en la medición de las variables de exposición, ocurrencia de la enfermedad y variables que confunden, provenientes de los datos de diferentes fuentes de información como cuestionarios, registros de datos médicos, historia clínica, registro de consulta, registros de empleadores sobre exposición. Los datos son menos ciertos, si están relacionados con la memoria de las personas, por ejemplo, averiguar sobre exposición a determinado factor causal de una patología que ha ocurrido mucho tiempo atrás. Los errores de clasificación de estado de la enfermedad son muy frecuentes en los estudios epidemiológicos. De acuerdo al espectro de la enfermedad, no son claramente identificables los estados en que se encuentra la enfermedad. Fallas que se suelen cometer en los cuestionarios. 1. Carencia de incentivo para el informante. 2. Preguntar por información que se puede obtener de otra fuente. 3. Incluir preguntas que pueden ser consideradas ridículas o inapropiadas. 4. Incluir preguntas que determinan una respuesta favorable. 5. Usar equívocos o preguntas ambiguas. 6. Usar para la respuesta espacios muy limitados que disminuyen la utilidad de la información. 7. Desarrollar un formato muy largo o complicado. 3. Sesgos de confusión. Resulta cuando el efecto de los factores en estudio es mezclado, en los datos, con los efectos de variables extrañas. Las variables de confusión se definen como aquellos factores conocidos asociados con la exposición de interés y con la enfermedad bajo estudio. Es importante el control de las variables de confusión, porque éstas pueden llevar a asociaciones espurias o sesgadas entre el factor de riesgo y la enfermedad de interés. La edad, nivel educacional, estado socioeconómico, son variables comunes de confusión. Existen dos buenas vías de control de confusión. Realizando el diseño pareado del estudio. Usando técnicas estadísticas tales como la estratificación o la regresión. En otras palabras, la confusión se debe a una severa distorsión al fallar el investigador en la rigurosidad del análisis o en el diseño pareado. En el análisis de los datos se debe tener en cuenta la evaluación de la validez interna y externa, que dependen de la población sobre la cual se hace la inferencia. La validez interna se manifiesta con unos datos libres de sesgos. Está relacionada con la característica del diseño del estudio que garantice que la población donde se realice el estudio, muestra, represente la población a la cual se desea hacer inferencia de los datos, es decir, se garantice que no existe error sistemático. El término validez externa se refiere a que el dato sea generalizable, es decir, está relacionado con la inferencia a una población externa superior a la del interés restringido del estudio. Tal inferencia requiere generalizaciones basadas en aspectos de juicio, tales como relación de otros resultados con los resultados del estudio, conocimientos teóricos sobre el proceso de enfermedad, los factores relacionados y consideraciones biológicas. ¿Cómo disminuir los errores de una entrevista? 1. Probar y corregir el formato de la entrevista. 2. Entrenar a los entrevistadores. 3. Acordar cita previa con entrevistado según conveniencia de éste. 4. Confrontar respuestas dudosas o afectadas por los sentimientos personales. En conclusión, toda investigación está expuesta a sesgos y errores que amenazan la confiabilidad y validez de los datos, los cuales pueden provenir de la selección del diseño o estrategia inadecuada para la solución del problema, el tamaño de la muestra, el diseño de los instrumentos o el plan de análisis. El investigador debe estar atento a las dificultades que puedan surgir, tratar de controlar o reducir al mínimo las limitaciones que puedan surgir, aunque algunas de ellas subsistirán. En el planeamiento de la investigación es menester reconocer tales limitaciones antes que tratar de ignorarlas. Por ejemplo, si se hace una selección de una muestra previamente determinada sin atenerse a criterios aleatorios, no se puede pretender que ésta sea representativa de una población mayor. Si se hace uso de fuentes secundarias de datos tales como estadísticas o expedientes clínicos, se deberá tener en cuenta su naturaleza sin pretender a priori que sean válidos y confiables.
En el caso de los diseños con existencia de grupos de intervención y de control no debe ocultarse el hecho de que los mismos no sean equivalentes, pues esto puede ser fuente de sesgos. Cuando el investigador no logra controlar tales amenazas a la validez y confiabilidad de sus datos, por lo menos debe darlas a conocer en sus informes y de esta manera reconocer que el diseño del estudio tiene limitaciones y que los resultados deben considerarse provisionales, lo cual de todos modos no invalida el estudio y en cambio da cuenta de la ética investigativa y de honradez científica. 9.3.2 Criterios y procedimientos de validación de los datos cualitativos. Según Purtois y Desnet, 1992, 129 a 163, previamente a su análisis considera importante definir los criterios y procedimientos de validación, indispensables para asegurar la cientificidad en su aplicación. Los problemas de validación tienen que ver no solo con la recogida de los datos sino también con su interpretación. Estableciendo un paralelo entre la investigación cuantitativa y cualitativa se tienen las siguientes equivalencias: a la validez interna y a la externa corresponden, respectivamente, la credibilidad y la transferibilidad; a la fidelidad corresponde la constancia interna y a la objetividad, la fiabilidad. La credibilidad se refiere a la cualidad y a la cantidad de observaciones efectuadas, así como a la exactitud de las relaciones que establece el investigador entre las observaciones en el momento de la interpretación. La credibilidad se asegura mediante la obtención de muchos datos, procedentes de perspectivas múltiples, de la utilización de materiales objetivos, documentos de archivo, por ejemplo, de la triangulación o confrontación de las fuentes y de métodos, de la comprobación sobre el acuerdo entre el lenguaje y los valores del investigador, respecto del lenguaje y los valores del sujeto, denominado validez de significancia de la observación. Asimismo, las críticas de identidad, triangulación interna, de restitución, de autoridad, de originalidad. En cuanto a la interpretación, se considera importante consultar a varios especialistas, someter también los resultados al análisis de los individuos que han participado en los acontecimientos para obtener una corroboración, validez de significancia de las interpretaciones. También es importante confrontar con estudios e investigaciones parecidos, y con las teorías aceptadas y bien definidas, validez referencial. La transferibilidad hace referencia a la posibilidad de extender las conclusiones a las que llega el investigador a otros contextos, además del estudiado. Para el efecto se aplica el muestreo teórico, o razonado, mediante el cual se escogen los sujetos en función de la pertinencia de sus características en relación con los objetivos de la investigación. Esto supone incluir tanto casos típicos como atípicos, observadores y sujetos observados, informadores centrales y periféricos, partidarios del objeto investigado y oponentes del mismo. Se aplica el concepto de saturación teórica, el cual significa que la selección de unidades del estudio se realiza hasta cuando ya no se obtiene ningún dato suficientemente nuevo de las entrevistas u observaciones que justifique un aumento del material empírico. La constancia interna implica la independencia de las observaciones y de las interpretaciones en relación a variaciones accidentales o sistemáticas, tales como el tiempo, la experiencia y la personalidad del investigador, los instrumentos utilizados, las condiciones de recolección de los datos, etc. La constancia interna se garantiza mediante la triangulación de los observadores, que significa tener en cuenta a más de un observador para validar la información. También el control en doble ciego, donde dos investigadores analizan independientemente los datos sin haber participado en su obtención y se confrontan las conclusiones de los mismos. La reproducción independiente supone un investigador que no ha trabajado en el campo, quien repite los análisis del investigador que ha trabajado en el campo y se comparan los resultados. La fiabilidad consiste en la independencia de los análisis con relación a la ideología del investigador, la independencia respecto de sus propios juicios y el reconocimiento de estos como elementos que influyen en sus análisis e interpretaciones.